Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes, les saluda su profesora Bárbara. Estamos en la semana 15, día 4. Hoy jueves 16 de julio de 2020. Con la experiencia de aprendizaje difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. El área que tenemos para hoy es Ciencia y Tecnología. Con el tema conocemos las plantas de uso tradicional. ¿Qué materiales vamos a necesitar para hoy? ¿Qué materiales vamos a necesitar? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, colores, crayolas o plumones. En las actividades anteriores, valoraste las tradiciones y costumbres de las regiones de nuestro país. Ahora, conocerás las características de las plantas medicinales de uso tradicional. Te comentamos que algunas de ellas han sido estudiadas científicamente y se han corroborado sus propiedades para curar enfermedades y cuidar la salud de las personas. Entonces, nuestra meta que tenemos para hoy es comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. Pero antes de empezar la clase, te sugiero lo siguiente. Participa con entusiasmo en las clases virtuales. Pide ayuda a tu mamá, papá o hermano mayor para que te acompañe a desarrollar las actividades de esta clase. Y ubícate en un lugar fuera de ruidos y distracciones para que puedas estar concentrado y estar atento al video. Y recuerda, lávate las manos y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio del coronavirus. Situación problemática. Nuestro país posee una gran variedad de flora, es decir, plantas, en cada una de sus regiones. Los peruanos usamos esta flora de diversas maneras, como alimento, en la industria, como medicina, entre otros usos. Para el cuidado de la salud, las plantas medicinales han cumplido un rol importante en el tratamiento de las enfermedades de las personas desde hace mucho tiempo atrás y forman parte de nuestras tradiciones. A continuación, vas a leer el siguiente caso. Como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente. Juan, los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daños a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice que parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos. Ofelia, no confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que esas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También, algunas personas que venden plantas dicen que curan, pero no es cierto. Luego de escuchar las opiniones de Juan y Ofelia, Alicia no sabe qué hacer. Por eso, ella decide investigar para tomar una decisión. Alicia quiere buscar información sobre los beneficios
y desventajas de usar medicamentos para tratar una enfermedad llamada medicina convencional o el uso tradicional de plantas medicinales. Ayuda a Alicia en esta investigación. Para ello, debes desarrollar las siguientes actividades. Aquí tenemos los pasos que debemos seguir para poder solucionar ese problema. Empezamos con el primero. Las preguntas de investigación. ¿A quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan u Ofelia? ¿Por qué? Para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente evidencia, sustento o fundamento las opiniones de Juan y Ofelia? ¿Alicia necesita más información? Explica. Ahora vamos con el siguiente punto, posibles respuestas, que viene a ser las hipótesis. Para dar respuestas a estas preguntas, vas a cerrar los ojos un momento y pensarás. Para la primera pregunta, la lees y comienzas a decir, yo pienso que... Para la segunda pregunta, lo lees y en tu cabeza dirás, yo pienso que... Igual va para la tercera pregunta, lo lees y en tu cabeza dirás, yo pienso que... Muy bien, luego de hacer posibles respuestas, tenemos lo que es el plan de acción. Para comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas, te sugerimos planificar, es decir, construir una ruta o aplicar una estrategia cada vez que quieras resolver un problema. Una estrategia útil es formularnos preguntas. Estas nos ayudan a ordenar las ideas y luego poder llevarlas a la acción. A continuación, te voy a presentar algunas preguntas que podrás anotar en tu cuaderno o en hojas reusables. Tenemos aquí el recuadro de las preguntas. ¿Cómo ordenaré la información que vaya encontrando? ¿Qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Qué haré con la nueva información que encuentre sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Si hay información que no entiendo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? Y aquí tenemos que responder y por qué, decir el por qué. Tenemos un ejemplo con la primera pregunta. ¿Cómo ordenaré la información que vaya encontrando? Mi respuesta, usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir ayudar a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mi respuesta. Muy bien, nos vamos para el siguiente paso. Fuentes de información. Para eso les he traído un texto que habla sobre las características de las plantas. Aquí lo he convertido en video para que observes una de las características más importantes de las plantas, que viene a ser la fotosíntesis. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre.
El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece? Otra característica más es el alimento de las plantas, que está compuesto de sustancias químicas. Además, las plantas producen otras sustancias químicas. Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ropa, tu cuaderno, la manzana, el aire que te rodea, están hechos de sustancias químicas. Cuando se utilizan adecuadamente muchas sustancias químicas, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de los seres vivos. Sin embargo, si estas no se usan adecuadamente, pueden afectar negativamente a la salud y al ambiente. El Seguro Social del Perú, E-Salud, señala que algunos medicamentos, pastillas, jarabes, etc., que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades, están elaborados de sustancias químicas que se encuentran en algunas plantas. Aquí les estoy enviando ejemplos de plantas medicinales. Tenemos el sangre de grado, su nombre común, su nombre científico y su uso. Igualmente, aquí de la uña del gato, su nombre común, nombre científico y su uso. También del achiote. Estas son fichas de plantas medicinales. Luego tenemos este pequeño texto que es más recomendable, los medicamentos, medicina convencional o las plantas medicinales de uso tradicional. Aquí nos está hablando el Sensi y el E-Salud. Muy bien, pausa el video y lo puedes leer. Siguiente video. Siguiente texto. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional y los medicamentos convencionales? Pausa el video y lo puedes leer para que puedas saber de qué se trata. Muy bien. El siguiente paso sería el recojo y análisis de la información. Para eso,
¿Qué información de la lectura te puede ayudar a corroborar que tus posibles respuestas son correctas o incorrectas? Puedes usar un organizador gráfico, dibujos o esquemas para organizar tus respuestas. Aquí podrás comparar la información que recogiste de la lectura con tus posibles respuestas que diste al inicio. Te presento el organizador. Se llama Las plantas medicinales de uso tradicional. Aquí he sacado del texto estos 4 puntos, el cual nos dice: algunos medicamentos están elaborados a base de sustancias químicas de algunas plantas, se deben de usar en forma integrada con la medicina convencional y bajo la supervisión médica. Existen datos científicos sobre su seguridad y eficacia. Esta parte de aquí responden a la primera pregunta. Muy bien. Y la pregunta número 2. Si vas a usar una planta medicinal de uso tradicional o un medicamento, ¿qué información debe conocer el paciente antes de consumirlo? ¿Por qué es importante saberla? Lo vas a responder y escribir en una hoja de reuso. Muy bien. Siguiente paso. Tenemos la elaboración de la nueva información. Vuelve a leer las posibles respuestas que escribiste en la pregunta 2. Nos dice: ¿estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste? Explica. Muy bien. Vas a visualizar aquí la pregunta 2. Tú escribiste en una hoja de reuso las posibles respuestas. Ahora, aquí vas a ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y el por qué. Tienes que explicarlo. Si tienes que reescribir tus posibles respuestas, no dudes en hacerlo. No te olvides de usar información. Puedes utilizar la información de la lectura, que te ayuda a fundamentar tus nuevas respuestas. Vamos por el último paso, la evaluación y comunicación. Ahora vas a evaluarte, vas a responder estas preguntas en una hoja de tu portafolio. ¿Qué sabías sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste durante toda la investigación? ¿Qué hiciste para resolverlas? Luego de responder a estas preguntas, nos vamos a la parte de comunicación. En una hoja de reuso u hoja BO, vas a dibujar la planta medicinal que más usen en tu casa y vas a describir cuál es el uso que le dan. Puedes presentarla en una ficha como los ejemplos de plantas medicinales del texto. Luego, pregunta a algunos integrantes de tu familia lo siguiente: ¿qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal de uso tradicional? Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria a los medicamentos convencionales, ¿a quién debemos consultar? ¿Por qué? Muy bien, eso vas a preguntarle a tus familiares. Y así hemos terminado los pasos que debemos seguir para esta investigación. Finalmente, la actividad que te dejaré en casa es la siguiente. Debes de presentar las fotos de las 2 fichas de plantas medicinales que más usen en tu casa, junto con su descripción. Así como visualizaste en el texto que te presenté sobre la uña de gato, el achote, házmela similar. No olvides enviar tus evidencias, cualquier consulta al WhatsApp y éxitos en tu tarea. Recuerda que al finalizar esta actividad tienes que responder las preguntas de tu reflexión, que es tu evaluación. Completar el planificador en el día, el área trabajada. Muchas gracias, chicos.
Donde estés, Dios te guíe. Donde vayas, Dios te acompañe. En lo que hagas, Dios te ilumine. Y todo momento, Dios te bendiga. Nos vemos mañana.